voy a hablar sobre un tema que creo que van a ser varios temas. Va a ser quizás una serie que tiene ese título. ¿Quién fueron? Nadie sabe. Lo que dejaron, todos saben. A mí esas cosas son lo precioso. ¿Quién son? Nadie sabe. Lo que dejaron, todos saben. ¿Entendemos? ¿Entienden? ¿Entienden? Bueno, ahora vamos a abrir Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Ustedes no saben el desafío que yo tengo para estar hablando, escuchando barullo. Pero gracias a Dios que uno va acostumbrando y bueno. Y lo que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo. Y lo que nos toca vivir, tenemos que vivirlo. Y ahí entendemos en todo cómo la gracia de Dios nos va dando gracia para avanzar en todo. Lucas capítulo 2 a partir del versículo 22. Lucas 2 a partir del 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtola y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tus siervos en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y para gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre: he aquí, este está puesto para caída, para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu alma, tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y después más adelante vemos que estaba también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad de avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad y quedó 85 años en el templo, sirviendo al templo. Vamos a hablar hoy sobre Simeón. ¿Alguien sabe quién es Simeón? ¿Quién es su padre? ¿De dónde venía? ¿Qué hacía? ¿Qué trabajaba? No sabemos nada. Sabemos que un Simeón le fue revelado de que no moriría antes de ver al Salvador. Y hermano, tengamos en cuenta que el Evangelio de Lucas fue escrito más o menos en el año entre el 55 y 60 de la era cristiana. Que estamos hablando más o menos de unos 30 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Lucas escribió su Evangelio. Lucas era un discípulo griego, no era judío. Era un hombre muy preparado, era médico, convertido, y por supuesto vemos que en varios pasajes de la Biblia que era colaborador con el apóstol Pablo, que servía al Señor en muchos lugares en medio de las iglesias. En el capítulo 1 de Lucas, y él dice así, capítulo 1, versículo 1, dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido certísima, es decir, Lucas estaba diciendo que muchos escribieron sobre lo que pasó entre ellos, por supuesto refiriendo a Jesús,
tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vivieron en sus ojos y fueron ministros de la palabra. Se menciona a los apóstoles que estuvieron con Jesús desde el principio. En el versículo 3 dice así: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Que decir, Lucas fue un hombre preparado, un hombre culto, un hombre estudioso, un hombre que no simplemente escribió lo que le contaron, sino escudriñó, hizo una investigación profunda para escribir su propio evangelio. Por eso el evangelio de Lucas tiene montones de verdades que destacan de los otros evangelios. Y por supuesto, cada evangelio tiene su forma porque cada uno, Dios le dio la gracia para escribir su evangelio, que es el mismo evangelio en sí, pero refleja las varias formas de ver lo que Jesús hizo mientras que anduvo en la tierra. Entonces Lucas, hermano, fue muy diligente en su investigación. Fue muy diligente. Y menciona ese caso único. Es el único que menciona el caso de Simeón, de la venida de María y de José al templo, y cómo en sí mismo nos revela una realidad tremenda que había entre el pueblo de Dios. Entonces vamos a meditar en la descripción que Lucas hace de Simeón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que fue escrito para nuestro provecho fue escrito. Entonces vamos a mirar y analizar las descripciones que Lucas hace de Simeón. Sus expresiones y ver lo que representan y reflejan en sí mismo una vida abundante, madura, de un verdadero creyente en el Señor. Eso es lo primero que podemos ver en la vida de Simeón. Un hombre realmente experimentado, un hombre que tiene una relación íntima, un hombre que realmente conoce no solo al Señor, sino conoce la realidad que el Señor le vino revelando. Por eso, hermanos, Simeón debe desafiarnos y impulsarnos a crecer como hijos de Dios, como cristianos, a crecer, a madurar, a profundizar nuestra relación con el Señor y a llevarnos a una intimidad más abundante con Dios. Eso es la vida cristiana. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana, hermano, no es un ritual estático, un ritual. No, la vida cristiana es una relación con nuestro Dios. Es una relación y esa relación tiene que crecer. Tiene que crecer. Nosotros nos conocimos del primer día y hola hermano, bendiciones, tal. Y a medida que vamos avanzando, a medida que comenzamos a tener más libertad, más afecto, más nos conocemos. Y hermano, con Dios nuestra vida tiene que apuntar a esto. Tiene que apuntar a eso. Entonces la primera pregunta que nos surge al leer este pasaje, por supuesto, todo el evangelio es, ¿por qué en medio de tantos religiosos que había en la época de Jesús, reconocidos de nombre, aparece un simple hombre llamado Simeón, que estaba bien relacionado con la venida del Mesías y sabía exactamente las realidades que estaban en el corazón de Dios? Eso debe hacernos pensar, y a mí lo primero que me hace pensar y gozar es el quiebre que Dios hace de las estructuras. Y ahí me hace entender de que mientras que unos proclaman nuestra denominación y mi denominación, y nosotros somos de la tradición, Dios viene con la historia de Simeón y derruba toda esa estructura podre de religiosidad hueca. Que decir, había un sumo sacerdote, había todos unos levitas, había toda una estructura religiosa, estaba todavía el templo en Jerusalén, y nos aparece un Simeón que no sabemos ni siquiera quién es.
Ni siquiera quién es. Y mira que yo pasé días buscando, escudriñando eruditos para ver. Hay suposiciones, uno supone, quizás fue hijo de fulano, quizás. Pero todos terminan diciendo, a la verdad no se sabe quién fue Simeón. Y gloria a Dios por eso. No importa, a mí, a ti, ¿qué me importa saber quién fue Simeón? Me importa lo que puedo ver y lo que Dios dejó en el Evangelio para mí y para ti, y que podamos sacar provecho para nuestras vidas y identificarnos y ser semejante y caminar con Dios para que realmente podamos llegar a ser como Simeón. Porque para eso Dios nos pone en la Biblia. Entonces, uno generalmente piensa que todo el pueblo judío eran creyentes. Escuche, no todos eran creyentes, ¿verdad? Pero escuche, ni todos eran salvos en Dios del pueblo judío, ni todos. Eso es un error totalmente malo que tienen muchos cristianos que creen que todos en la nación de Israel eran salvos. No fue, no, Señor. Y eso la Biblia lo describe plenamente. Empezando ya del Evangelio, cuando Juan el Bautista se manifiesta, ¿qué le dijo a los judíos? ¿Qué les dijo? ¿Ustedes creen por ser descendencia de Abraham, son hijos de Abraham? ¿Qué le dijo? Saben, Dios puede levantar de esas piedras hijos para Abraham. ¿Qué es decir? Lo que está diciendo Juan el Bautista, que no creen porque vinieron de la sangre, del linaje del pueblo judío, son hijos de Dios. No creían, no se engañan. Y ellos se engañaban con esta realidad, que somos judíos. Pero avanzando un poquito a los romanos, Pablo le dice así, pues no es judío lo que es en lo exterior. Es decir, no es judío el que tiene nacionalidad judía. No es. No es judío el que habla hebreo y que su madre es judía y que su padre es judío. No, eso puede ser de nacionalidad judío, pero que sea hijo de Dios, no. Ni es circuncisión lo que se hace exteriormente. Que decir, por más que tú hagas circuncisión, eso no te hace hijo de Dios, no te hace que tengas el pacto con Dios. Sino es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Letra, cuando Pablo habla letra, generalmente en su carta está hablando de la ley del Antiguo Testamento. Por eso muchos interpretan, lamentablemente, la letra mata y el espíritu vivifica, y creen que por la letra mata, entonces yo tengo que ser ignorante y hablar estupidez y venir acá y decir, mira hermano, yo siento esto y siento aquello. No entienden que la letra en ese versículo se representa a la ley. Y ahí surge, hermanos, las barbaridades, los errores de todo color y sabor en medio, lamentablemente, del pueblo que se dice cristiano evangélico. Entonces Pablo dijo que no es lo que es en el exterior, sino en el corazón, no en la letra, sino de Dios. Y en Romanos 4:12 dice así, que los hijos de Dios son los que siguen las pisadas de la fe de Abraham, y estos son los verdaderos creyentes. Entonces, hermanos, ahí nos muestra las Escrituras que el pueblo judío creía, por ser descendencia de Abraham, todos eran el pueblo de Dios, amantes de Dios, conocedores de Dios. ¿Y qué eran? Eran gente muertas en su propia religión. Y escuche, cuidemos de no ser muertos en nuestra propia religiosidad. Lamentablemente, como existe hoy cada vez más en medio del mundo evangélico, gente lamentablemente muerta. Y eso Jesús, cuando presenta a la iglesia de Apocalipsis, a una de la iglesia, creo que a Sardis, ¿qué le dice? Tenés nombre que está vivo, pero está muerto. ¿Y en qué murió? En su religiosidad. A la iglesia de Laodicea, ¿qué le dijo? Te vomitaré de mi boca. Es que estoy a la puerta y bato. Nosotros usamos ese versículo para el impío. Jesús estaba usándolo para una iglesia que Jesús no estaba dentro, que estaba muerto en su propia religiosidad, así como el pueblo judío cuando se presentó Jesús. Imagínense un pueblo que esperaba al Mesías, que conocían el Antiguo Testamento letra por letra.
Y cuando el Mesías se presentó delante de ellos, muy pocas personas pudieron identificar. Eso es algo terrible. Eso es algo terrible y algo que debe sacudir nuestra vida, de no vivir una vida cristiana simplemente de días, de horas, de ritos, y perder la plenitud de la vida cristiana, que mi relación, mi intimidad, mi crecimiento, mi sensibilidad, mis fibras del corazón estar conectadas en Dios a diario, en todo lugar. Entonces, hermanos, Simeón es una lección tremenda para nosotros. Mientras que los judíos, hasta el día de hoy, estaban preocupados en sus negocios, en sus trabajos, y no está nada malo en esto. Había un hombre que no sabemos qué hacía, no sabemos qué trabajaba, estaba plenamente conectado con el cielo y sabía que el Salvador iba a venir. Entonces, hermano, la primera descripción que Lucas hace de Simeón, la primera descripción es que era un hombre justo. Por eso pueden quedar con el pasaje abierto, porque ustedes saben que tengo por costumbre leer pasaje y hablamos sobre el pasaje, porque yo no vengo acá a decirles lo que yo pienso, yo vengo a sacar, eso es lo que es exégesis. ¿Se acuerdan el miércoles? Yo voy a repetir esa palabra una y otra vez. En la interpretación hay exégesis y eisegesis. Exégesis, sacar de dentro, que es lo que yo voy a hacer, sacar del texto lo que el texto dice, haciendo que la Biblia dé la interpretación del texto. Eisegesis, ¿sabe lo que es eisegesis? Poner adentro, que es decir, yo vengo y uso la Biblia para que diga lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que yo deseo. Y hermanos, en esto han hecho millones de barbaridades en medio de la iglesia evangélica. Sí, Señor, evangélica. ¿Por qué? Porque traen lo que ellos quieren y buscan algo que apoya lo que yo pienso y lo hablan. Y por eso, hermanos, lamentablemente hoy tenemos iglesia a todo color y sabor. Entonces, primero, Simeón era un hombre justo. Eso es lo que nos dice. Justo. Ahora, ¿qué denota eso, ser justo? Cuando la Biblia habla de un hombre justo ahí en las Escrituras, hermano, está hablando de un hombre que era recto, que era bueno, que ama la justicia que proviene de Dios, y esa justicia es practicada y es vista en medio de los hombres y hacia los hombres. Cuando la Biblia dice no hay un justo siquiera uno, no confundamos. Está hablando, no hay ni un justo en relación a Dios y para con Dios y que se puede parar delante de Dios. Pero cuando la Biblia habla, por ejemplo, a José, el padrastro de Jesús, dice que fue un hombre justo. ¿Qué quiere decir justo? Es decir, era un hombre temente a Dios, era un hombre recto, era un hombre bueno, pero escuche, en medio de los hombres. Que decir, tenía un testimonio agradable a Dios con mi relación con mi hermana, con mi hermano, con fulano, con beltrano, con este que no me doy, con este que no me simpatiza, con la hermana que me critica. Disculpa, estoy dando ejemplo. Pero era un hombre justo. Entonces el justo, Simeón era un hombre justo delante de Dios hacia horizontalmente. Entonces, lo que importa es que mi justicia delante de ti sea delante de Dios. Hermano, yo no puedo venir a ser justo delante de Dios y mal delante de los hombres. Entonces cuidamos nuestro testimonio, porque esto es lo que vale delante de Dios. Eso es lo que vale, hermano. Seamos honestos con nosotros mismos de evaluar cómo está mi vida en relación a los otros. Simón era un hombre justo, era un hombre temente a Dios. Por eso dice así, si sabéis que es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Y eso dice, hacer justicia es entre los hombres. La justicia de Dios, que es imputada en la vida de un hombre, de un nuevo nacido, debe manifestarse hacia los hombres. No debes llegar a mi casa, en mi cuarto, cuando estoy solito. Y esto cualquiera, hasta andate a ver los musulmanes.
Hay unos que son más justos así de cualquiera de nosotros. La justicia, hermanos, es del cristiano es manifestarse hacia el otro. Primera de Juan 3:10 dice así, y esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es la Biblia lo que dice. Todo aquel que hace justicia y ama a su hermano es de Dios. Y todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, que decir, si la justicia que digo que de Dios no se manifiesta hacia otros, hermano, muy difícil creer que esa justicia es de Dios. Es muy difícil. Entonces, la primera descripción que Simeón nos muestra que era un hombre justo. Era un hombre justo, era un hombre de buen testimonio, era un hombre que reflejaba la realidad. Ahora vamos a ver segunda característica de Simeón, que dice que era un hombre piadoso. Piadoso. Ahora, ¿qué es ser un hombre piadoso? ¿Qué es un hombre piadoso? Era un hombre piadoso, era un hombre que vivía la piedad, que vivía la devoción con Dios y hacia Dios. Porque la piedad es vertical, la justicia del hombre es horizontal. ¿Me entienden? Es decir, cuando yo digo, el hermano es piadoso, estoy me refiriendo que su vida con Dios realmente es fluyente, es grandiosa y refleja la vida de Dios en su vida. Ahora, cuando digo, ¿y esa piedad qué debe producir? Justicia. Es decir, ese hombre piadoso tiene que ser un hombre justo, porque esa piedad vertical entre yo y Dios tiene que manifestarse en justicia hacia los hombres. Y hermanos, ¿cuántos abismos tenemos en personas que dicen, ay Señor, el Señor es todo para mí, es todo para ti? Bueno, muéstralo hacia otros. Mostrarlo hacia otros. Mostrarlo hasta tu semejante, mostrarlo hasta el perdido, mostrarlo a los que te fallan, mostrarlo a los que... Mostrarlo. Y Simeón, hermano, era un hombre piadoso. Y Salmos 4 dice así, sabed pues que Jehová ha escogido para sí el piadoso. Jehová ha escogido para sí el piadoso. Y hermanos, el piadoso es el que ama a Dios y que lo demuestra en su obediencia a su palabra, a sus mandamientos. El piadoso, aquel que desea realmente tener comunión con Dios, que desea gastar tiempo con Dios, entender el querer de Dios y practicar en su vida la voluntad de Dios. Lamentablemente, hermanos, Pablo en la carta a Timoteo escribe que en los últimos tiempos, y quiero darte una noticia, que los últimos tiempos empezaron desde cuando Jesús ascendió al cielo. Nosotros tenemos en la mente de que los últimos tiempos son cosas que van a venir. No, hermano, no te equivoques. Los últimos tiempos empezaron a partir que Jesús ascendió al cielo. Empezó los últimos tiempos. Entonces imagínense hoy que ya han pasado 2000 años, ¿cuándo estamos? ¿En qué realidad estamos? Y Pablo escribiendo a Timoteo dice así, sabiendo que en los últimos tiempos, y lo describe la realidad de los hombres, mujeres, que va a ser en los últimos tiempos. Y una de las características, ¿sabe cuál es? 1 Timoteo 3:5, 2 Timoteo 3:5 dice así, que tendrán apariencia de la piedad, pero negarán su eficacia. Negarán su eficacia. Y a mí me vino en mi mente pensando en esto, que una vez, no sé dónde estaba, y un lugar que vendían cosas para cumpleaños, y había aparecido una cosa tan preciosa así, una torta, y me llamó la atención y le pregunté a la muchacha, pero ¿es una torta? Me dijo, no, eso se pone arriba de la torta, hay que la hermana se copia ahora, eso se pone como decoración y después se canta todo, después se saca esta y se come la torta. Y uno mira, y hermano, muchos tienen la piedad así, es una capa, piedad. Dios es maravilloso, creyente, 40 años de evangélico,
Y, y en la época de Simeón, montones que tenían la pompa se dice, ¿no? Y por dentro ni siquiera supieron quién era Jesús. Vendrán hombres que tendrán apariencia de la piedad, pero negarán su eficacia. Es decir, la esencia de la piedad no está en sus vidas. La esencia, saben mucho de la piedad, saben mucho del conocimiento, conocen mucho la letra, la teología, la historia y son podridos por dentro, disculpa la palabra. Y me toca a veces ver, y he pasado por ese lugar, personas de esa forma, que dicen que se encontraron con Dios y están podridos. Por poco no lo echamos como basura de este lugar, por sus hechos, por sus actitudes, por lo que hicieron. Piedad hueca, vacía. Hermanos, que Dios nos dé gracia para que realmente podamos vivir la piedad plena, completa. Que cuando alguien nos pone así el cuchillo adentro, puede realmente encontrar que es una torta completa, que no es solo un molde. Que seamos realmente, que salga de nosotros realmente la verdad del Evangelio, la realidad de la vida con Dios, el fruto de una vida transformada por Cristo. Entonces, hermano, en otra traducción dice que la piedad hueca es que como alguien cuando dice, amo a Dios, pero tengo una conducta que demuestra totalmente lo opuesto a lo que Dios quiere y le agrada. Y Simeón, hermano, era un hombre realmente piadoso. Y Dios nos manda a nosotros como cristianos, hermanos, y esas verdades y esa realidad que tenía Simeón en su vida, también debe y obligatoriamente como hijo de Dios debe manifestar en nuestras vidas, porque Pablo diciendo a Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, una vida nueva, renuncia a la impiedad, los deseos mundanos y cómo debemos vivir como hijos de Dios, como Simeón. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto es lo que debe vivir un cristiano. La vida cristiana, hermano, debe reflejar una cruz. Tú como cristiano debes reflejar una cruz vertical con mi Dios, piadoso, justo con los hombres, horizontal. Y hermano, esto es lo que vemos en la vida de Simeón. Que Dios nos ayude a que realmente vivamos esta verdad. ¿Qué otra cosa que hacía Simeón? La Biblia dice que esperaba la consolación de Israel. Esperaba la consolación de Israel. Eso está en el versículo 25. Hermano, la mayoría de los judíos cuando Jesús se presentó y vino, estaban preocupados en su negocio, en sus comercios, en hacer sus planos, sus tiempos, sus construcciones, qué sé yo. Pero había un Simeón que estaba plenamente, hermanos, pensando en algo mucho más profundo. En su corazón palpitaba algo mucho más profundo. No comía ese hombre, por supuesto comía. No trabajaba, por supuesto trabajaba. Pero ¿qué es lo que se destaca en su vida cuando Lucas escribe ese evangelio? Se destaca algo precioso. Esperaba la consolación de Israel. Y por supuesto, uno puede pensar que la consolación de Israel era que Dios va a venir, el Mesías tenía que venir y liberar a Israel del dominio de los gentiles. Pero Simeón no estaba esperando esto. Simeón no estaba esperando esto, hermanos. Simeón no estaba esperando como la mayoría de los judíos creían que el Mesías va a venir, porque todos los judíos en la época de Jesús esperaban la venida del Mesías. Y esperaban la venida del Mesías para liberarlos del dominio de los romanos y de hacer su reino en Jerusalén y que haya paz, así como en el reinado de David. Pero Simeón entendía mucho más profundo las verdades de Dios que la mayoría de los judíos. Simeón, hermano, sabía que el Mesías iba a venir, como las Escrituras dice, como siervo sufriente. Como siervo sufriente. Y uno dice, wow, pero ¿cómo puede ser? Tantos estudiosos, tantos
de los judíos, ¿sí? No importa, no es importantísimo estudiar, pero mucho más importante un corazón sensible a Dios para que yo pueda interpretar las escrituras como ella es. Como ella es. Ahí tenemos una iglesia tradicional que dice que son los sucesores de Pedro y saca sus doctrinas y compararla con la Biblia. Y hay un abismo. Hay un abismo. Y tenemos en medio de los evangélicos millones y millones que te dicen también y analizan las escrituras en su contexto general y vamos a encontrar otro abismo de diferencia de las escrituras. ¿Por qué? Porque, hermano, la realidad de la vida cristiana es un balance entre conocer y entre la verdad como Dios la puso en su bendita palabra. Es decir, no es solamente lo que yo entiendo en mi mente, sino entender la mente de Dios por medio de las escrituras. Por eso uno de los métodos de la interpretación, ¿qué estaba pensando fulano cuando escribió esto? ¿Qué estaba pensando Pablo cuando escribió la carta a Gálatas? Yo tengo que pensar qué es lo que estaba pensando Pablo y mirar el contexto y interpretarlo. No lo que yo pienso, no lo que yo entiendo. Por eso hay montones de interpretaciones extra bíblica, extra normal a lo que cómo se interpretan las escrituras. Simeón sabía que Jesús vendría, el Mesías vendría, como lo describe Isaías capítulo 53. Y dice, mas y él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo que nos trae la paz estaba sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? Del poder de Satanás y del poder del pecado en sí sobre nosotros. Todos nosotros nos descarríamos como oveja, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó sobre él nuestros pecados, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con todo esto, el versículo 10 de 53 dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole en padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Simeón conocía este versículo. Hasta el día de hoy, un judío no sabe explicar de quién está hablando Isaías 53. Hasta el día de hoy, el judío no sabe a quién habla. Y hermanos, no saben interpretar. Y escuche, muchos judíos se han convertido al cristianismo por Isaías 53. Muchos de ellos. Simeón, hermano, conocía las escrituras. Señor sabía lo que Dios había puesto. Simeón esperaba la promesa dada desde el jardín del Edén, que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y va a aplastar la cabeza de la serpiente muriendo en una cruz. Los judíos, hermanos, no podían entender. Por eso Pablo dijo que para ellos era locura la muerte del Mesías en la cruz. Era locura. ¿Por qué? ¿Por qué locura? Porque cuando la mente de Dios tiene que estar limitada por mi diminutamente, las cosas de Dios se tornan locura. Las cosas de Dios se tornan locura. Por eso necesitamos, por eso la Biblia dice, es por fe, no por vista. Y por supuesto voy a aclarar que esta fe no es esa fe ciega, no es esa fe que no tiene explicación. No, es una fe verdadera, es una fe basada en la palabra de Dios y es una fe que tiene comprensión. Lo que pasa es que no puedo yo darle explicación de toda la dimensión como Dios lo ha puesto. Por ejemplo, que tú me preguntas, hermano, ¿cómo va a venir Jesús? No sé cómo va a venir Jesús. No sé, hermano, yo no sé cómo voy a amanecer de tarde. Me preguntas cómo va a venir Jesús. O, hermano, ¿cómo vamos a vivir en el cielo? No sé cómo voy a vivir al cielo. Yo quiero aprender cómo vivir acá en la tierra como hijo de Dios. Cuando voy a llegar al cielo no voy a preguntarle, ay Señor, me decepcionaste, porque la verdad, estas paredes así no esperaba de ti. Queremos aprender cómo vivimos acá para llegar al cielo, como Dios quiere que llegamos y que podamos llegar buen y fiel siervo. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces la mente de Dios, hermano, es inmensa
comparada con la diminuta mente mía. Pero Simeón sabía que el Mesías vendría y sabía exactamente cómo había de venir. Otra característica que Lucas nos muestra de Simeón, lo que es el verdadero poder del Espíritu Santo. En tiempo que tantas barbaridades que se hace en nombre del Espíritu Santo, acá Lucas nos muestra en la vida de Simeón lo que es el poder del Espíritu Santo. Tenemos hoy montones que te dice el poder del Espíritu Santo, caer para atrás, morir de risa, danzar, saltar, locura en general. Y hermanos, Simeón nos muestra lo que es ser lleno del Espíritu Santo y tener el poder del Espíritu Santo sobre ti. Primero, como dijimos, ser un hombre justo. Segundo, ser un hombre piadoso. Reflejar esa verdad transformadora en tu propia vida, tanto para con Dios como para con los hombres. Segundo, el versículo 25 dice así: el Espíritu Santo estaba sobre él. Y es una terminología, como la expresa Lucas, muy fuerte. Es decir, estaba dominado por el Espíritu Santo. Dominado por el Espíritu Santo. Así como cuando el Espíritu Santo estaba sobre Sansón, y Sansón despedazaba, reventaba y hacía, así como entonces el Espíritu Santo estaba sobre la vida de Simeón. Escuche, y no sabíamos quién era Simeón. Hoy los que dicen que tienen la llave del Espíritu Santo, son la porquería más grande que tenemos en medio de la iglesia. Lo digo así con todo respeto. Los que anuncian que tienen el poder del Espíritu y que tienen la potestad de transmitir la unción del Espíritu, son una vergüenza del Evangelio. Son una vergüenza del Evangelio. Son unos pseudo evangélicos. Y ellos, y la única cosa que tienen por el Espíritu, ¿sabe qué? Sacarle plata a la gente y pasarle la pierna a la gente para sacarle la plata y enriquecerse. Y la gente, lamentablemente, está tan ciega que se separan de sus esposas, que tienen escándalos, todo, y se van a ir, hermano, lleno del Espíritu. ¿Y qué diferencia entre ser lleno del Espíritu, como la Biblia lo muestra, y como un montón de gente hoy que dice son llenos del Espíritu? No son más llenos que de demonios, que Dios me perdone. ¿Por qué? Porque el fruto de sus vidas revela esta realidad. Y acá tenemos un hombre lleno del Espíritu, que el Espíritu de Dios estaba sobre su vida. No solo eso, sino el versículo 26, le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Qué tremendo, ¿no? Y el versículo 27 dice así: y movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres del niño le trajeron al templo para hacer por él conforme el rito de la ley. Hermanos, vemos acá un hombre que por el Espíritu de Dios estaba sobre él. El Espíritu de Dios le reveló ¿qué? La revelación que el Espíritu de Dios le dio, ¿cuál era? Sobre el Mesías. Su caminar se dirigió por el Espíritu, ¿hacia dónde? Hacia el Mesías. Hacia el Mesías. Entonces entienda que el poder de Dios sobre tu vida tiene que llevarte hacia Cristo, para Cristo y para la gloria de Cristo. Para la gloria de Cristo. Y hermano, tremenda esa antagonía hoy que vemos, que muchos que dicen lleno del Espíritu, te profetizo prosperidad, te profetizo que va a ser esto, que va a ser aquello. ¿Dónde la Biblia estaba enfocada en lo qué auto vas a comprar, qué casa vas a tener, con quién te vas a casar? Consagrate a Dios, dedícate a Dios, y Dios guiará tus pasos en tus caminos, lo que vas a hacer. El poder del Espíritu tiene que venir a llenar tu vida hacia Cristo, a conocer a Cristo, a caminar con Cristo, dirigirte hacia Cristo para la gloria de Cristo. Para la gloria plenamente de Cristo. Ser lleno del Espíritu es ser un hombre justo con los hombres, piadoso con Dios y anhelar la consolación de Israel. ¿Cuál es la consolación que anhelaba Simeón?
que Dios enviara al Mesías para reventar el poder del pecado y de Satanás. Esa es la consolación que Simeón esperaba, diferente de sus ciudadanos contemporáneos. Esperaban un Mesías que lideraba y expulsaba a los romanos. Simeón esperaba la liberación del pecado. Simeón esperaba la promesa de Génesis. Es que vendrá el hijo de la mujer y aplastará la cabeza de la serpiente. Ser lleno del Espíritu, estar conectado a la mente de Dios, comprender la verdad de Dios y vivir en realidad a esto. Todo cristiano, hermano, debe ser como Simeón, anhelar la consolación de su pueblo. Y yo te pregunto, hermano, ¿anhela la consolación de tu pueblo? ¿Qué decir? ¿Anhela la salvación de tu pueblo, de tu familia, de tus hijos, de tus vecinos, de tus colegas de trabajo? Porque si yo digo soy piadoso, amo a Dios, estoy conectado a Dios y tengo que ser justo con los hombres, mi testimonio tiene que reflejar esto. La pregunta es, ¿anhelas la consolación del pueblo que te rodea? ¿Anhelas que el pecado, el poder de Satanás sobre la gente que te rodea, sobre tu familia, anhelas que Dios rompe esa realidad? Simeón anhelaba esto, hermanos. El poder de Dios en la vida de Simeón demostraba esto. Entonces, hermanos, si queremos estar realmente llenos del poder de Dios, tenemos que anhelar profundamente la consolación, y esa consolación quiere decir el libramiento, la transformación del pecado. Mira, hoy calcules, cada persona que pase por ti es una alma más. Y lo digo, a veces perdemos la noción con nuestra familia. ¿Por qué? Porque de tanto que hemos caminado, a veces perdemos la noción, perdemos que son alma, y uno dice, pero hermano, ¿qué puedo hacer? Yo sé que no podemos hacer nada, pero dedícate a orar, dedícate a ayunar por ellos, dedícate, porque como decía Dios a Jeremías, conviértanse ellos a ti y no a ellos. Sé tú el ejemplo, atráigalos tú a ellos, tú y ellos a ti, no vaya tú a ellos. Y por supuesto, estoy hablando dentro de un marco natural, normal. Permanezca firme en tu convicción, en tu vida, como cristianos. El Espíritu, hermano, le había revelado a Simeón que no iba a morir sin ver el Mesías. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Hoy escuchamos gente que dice, el Espíritu me reveló, y hermanos, solo hablan de cosas material, natural, terrenal, pasajera, increíble. A mí me impresiona esa gente que lleno del Espíritu, ¿a dónde estaban en el COVID? Desaparecieron todos, y esos sanaderos, y esos curanderos, trucha. Me impresiona a mí que el Espíritu Santo no les envía a esa gente a llevar plata y ayudar a los pobres y necesitados y socorrer a los que están desamparados. Me impresiona ese poder de Dios, pero más me impresiona la gente que escucha a esa gente y traganta todo así como que si fuera la voz de Dios. No saben discernir ni la mano derecha de la izquierda. Acá lo que deseaba Simeón era ver al Mesías antes de morir. Antes de morir. Y hermano, aquí aparentemente que todas las profecías por el Espíritu deben apuntar hacia Cristo, hacia su gloria, pues la vida cristiana se trata de Cristo. La vida cristiana se trata de Cristo y no de negocios, ni de finanzas, ni con quién casar, sino de Cristo. Y miramos cómo vivieron los discípulos, los apóstoles. Nadie más que Pablo, que escribió 13 cartas, dijo que muchas veces tenía hambre, muchas veces hacía ayuno, muchas veces estaba en peligro, muchas veces estaba en desnudo, muchas veces tuvo que trabajar para poder hacer la obra de Dios. Y eso, hermano, eso debe palpitar en la vida de cada cristiano. Señor, quiero ser útil en tus manos, no importa cómo, cuándo, lo que me pasa, no importa. No depende de las circunstancias, de la situación, como me pasa. Por eso, hermanos amados, Efesios 1:17 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dio espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento de Dios.
¿Qué es lo que deseaba Simeón? ¿A dónde estaba Simeón? Su corazón, en la mente de Dios. ¿Qué es lo que quería saber? No quería morir antes de ver la promesa de Dios cumplida. Y le fue revelado por el Espíritu de Dios. Le fue revelado el Espíritu de Dios. Y el anhelo de Pablo y esto es que crezcamos en el conocimiento de Dios. Que crezcamos en la voluntad de Dios que está emplagada acá en su palabra. A los colosenses dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. En el conocimiento del Señor, porque ¿cómo puedo hacer, Señor, tu voluntad si yo no conozco tu voluntad? Por eso, hermano, por más limitado que sea, dedícate tiempo para leer. No importa la cantidad, lea un párrafo y intenta comprenderlo. Y ore al Señor: Señor, dame entendimiento para comprender. Dame entendimiento para comprender. ¿Por qué? Porque lo que tú comprendes es lo que tú vas a poder aplicarlo a tu propia vida. Segunda de Pedro dice así, propio Pedro dice así: gracia y paz os sean multiplicado ¿en qué? En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿querés paz interior? ¿Querés la gracia de Dios abundante en tu vida? Crezca en tu conocimiento con Dios. Crezca en esa intimidad con Dios. Y Simeón, hermano, ahí vemos un hombre que exactamente estaba plenamente vinculado su corazón a la mente de Dios, mientras que la nación esperaba un Mesías que venía con poder y gloria. Apareció un hombre pobre, los padres pobres por los sacrificios que trajeron al templo. Vemos que José y María eran pobrísimos, porque depende del sacrificio se veía si tenía condición o no, y ellos eran de los más pobres. Y nadie podía identificar. Por eso muchas veces decían: de Nazaret, pero ¿quién puede venir de Nazaret? Y se miraban para ellos: pero por el amor de ese no es hijo de María, hijo del carpintero, ese no. Se escandalizaban. Pero Simeón, antes que él naciera, que decir, cuando nació, cuando estaba en el brazo de su madre, Simeón pudo identificar que ya vino el Mesías. ¿Y de dónde le previno ese conocimiento? Esa intimidad con Dios. Pero escuche, la intimidad con Dios tiene que llevarte más a conocer y crecer en Cristo. Hoy tenemos esa mentalidad del poder de Dios, pero es totalmente hacia las cosas material, natural, humanas, pasajeras. No estoy diciendo que está mal esto. No estoy diciendo que está mal. Está maravilloso. Dios puede hablarte, sí, puede hablarte. Dios puede hablar, sí, me ha hablado un montón de veces, pero ¿sabe qué? Me habló para mí. No estoy escribiendo libros, no ando todo el día contando testimonio. Mira, hermano, Dios me habló esto. Habló para ti, crezca tú con tu relación con Dios, pero refleja ese conocimiento de Dios en tu vida hacia otros. Y para gloria de Dios. En Lucas 2:28 dice: y él lo tomó, el 27, y movido por el Espíritu, vino al templo. ¿A dónde fue? Al templo. Al templo. El Espíritu Santo va a llevarte ¿a dónde? Me impresiona a mí hoy que un montón de gente que está creciendo me dice: hermano, no, la verdad me siento, estoy crecido en Dios y todo y tal, pero lo adoro en mi casa. Ay, mira qué lindo. Entonces adoramos a Dios diferente. Yo no estoy diciendo que no puedes adorar a Dios en tu casa, pero adoramos a un Dios diferente, porque el Dios de la Biblia debe llevarte para que sea parte de su pueblo. Dios no está convirtiendo islas, formando islas. Dios está convirtiendo vidas, transformando vidas. El Espíritu Santo que convence al hombre del pecado, convence al hombre que tiene que ser parte de un pueblo. Convence al hombre que tiene que ser parte de un cuerpo. No son miembros sueltos ahí en las calles. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, que mucha gente viene al Señor como quiere caminar con el Señor como quiere, lleva al Señor como le da la gana y no quiere someterse al Señor. Y son muchos de los que son llamados y pocos son elegidos. Porque el elegido viene al Señor, rendido plenamente al Señor, movido plenamente al Señor. ¿Hacia dónde? Hacia Cristo, hacia la voluntad de Cristo, hacia el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que es la iglesia. No estoy diciendo a esa iglesia. La iglesia de Cristo está por toda parte.
a donde se predica la verdad, a donde honran a Cristo, a donde Cristo es el centro, a donde la palabra es el centro en su forma completo e integral como ella es. Movido al templo fue, y el versículo 28 dice, y lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo ese Simeón, que no sabemos quién es. Fue movido por el Espíritu, ¿a dónde? Hacia el templo, en el momento exacto, a las personas exactas, porque la Biblia no dice que Jesús tenía una estrella, andaba sobre él. Ahí, en ese tiempo, cuando fueron al templo, ya los ángeles dejaron de cantar, los pastores del campo dejaron de ver, según el relato de Lucas, y ahí eran un matrimonio entre muchos que iban al templo a presentar sus hijos. El Espíritu Santo llevó a Simeón en el día exacto, en el momento exacto, a las personas exactas para que viera el anhelo profundo de su corazón. ¿Y cuál era el anhelo profundo de su corazón de Simeón? Era el anhelo profundo del corazón de Dios. El anhelo profundo del corazón de Dios es que el Salvador venga, que el Salvador indicara el camino, que el Salvador muriera por la humanidad y que el Salvador abriera el velo que separaba a los hombres de Dios. Y Simeón, hermano, fue por el Espíritu Santo y alcanzó esta gracia bendita. Y tomó en sus brazos, bendijo a Dios, y en el 29 dijo, ahora Señor, despide tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Qué tremendo, ¿no? Aquel que tiene al Salvador, ya tiene todo. Ese es el mensaje que nos deja Simeón. Simeón llegó al templo, agarró al Salvador en sus brazos, un bebé. Imagínense, agarró al Salvador, el bebé en sus brazos, ¿y qué le dijo? Bueno, Señor, ahora puedes despedir tu siervo en paz. En otras palabras, puedo morir ahora. Puedo morir. Y hermano, tremendo. Tremendo esto, tremendo. Lo que Simeón está nos diciendo, si tengas al Salvador, tenés todo. Si tenés al Salvador, tenés todo. Simeón nos dice, si tenés al Salvador, ya la muerte no tiene potestad sobre tu vida. ¿Deseamos morir como cristianos? Claro que no. Pero entienda que tu corazón vaya más allá de la muerte. Entienda que sórbida es la muerte por la victoria. ¿Quién es nuestra victoria? Cristo. Cristo. Por supuesto, nadie desea morir, pero entienda, comprenda que la muerte para el cristiano ya no tiene poder. ¿Por qué? Porque la verdad os digo que todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. Juan capítulo 5. Nunca morirá. Pablo, ¿qué dijo? Ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Qué bendita. Mira, dichosos, la Biblia dice, dichosos los que desde ahora descansan en el Señor. Es Dios que dice eso, Dios. Dios que dice, por supuesto, no diga, hermano, deseo que tú te partes. No, lo que te digo, llenate de la vida de Dios, que la muerte no tenga más ese obstáculo. Por supuesto, lloramos, sufrimos, nos angustiamos, y díselo a mí, pregúntame a mí. Pero ¿sabe qué? La muerte, cuando tenés al Salvador, la muerte ya no tiene potestad. Pero tenés que crecer en tu intimidad con Dios para que la muerte no tiene potestad sobre ti. El cristiano tiene poder, hermano, sobre las cosas naturales de esta vida, mientras que tenga el antídoto. ¿Y cuál es nuestro antídoto? Crecer en Dios, ser llenos de Dios, vivir a Dios todos los días. Para que cuando pasen, mira, ese día en Montevideo, agarramos el auto y estábamos viniendo con mis sobrinos. Estaba Santiago conmigo. Apareció un guardador del coche. Pero casi me relajó todo. Porque el otro día yo salí, no tenía moneda, no le di moneda. Entonces me decía, este lugar es mío, acá está la universidad, yo tengo los profesores, yo tengo eso, cosas, tú no me das la ganancia. Pero me hablaba de una forma tan despreciante. Y por supuesto, en mi corazón, Señor, ten misericordia de él. Pero ni siquiera le dije una palabra. ¿Me afectó? No me afectó. En otros tiempos, cuando no tenía a Cristo,
Vamos a dejarlo por ahí, porque no sé si quedaría vivo ese muchacho. Sí, lo digo hermano, no para vanagloria, lo digo para vanagloriarme de lo que Dios transformó, porque realmente yo era un bicho sin límite. Yo era un bicho sin límite, que si sin Cristo yo hubiera matado a ese hombre. Y gloria a Dios por eso que Dios transforma. Entonces, hermanos, aquel que tiene al Salvador ya no tiene más, que el poder de ese mundo ya no tiene más sobre él. Quien tiene al Salvador, hermano, ya está pronto por partir. Simeón le dijo, despide tu siervo en paz, que si puedo morir ahora, ya vi tu salvación. Es tremendo ese hombre lo que nos deja de lección. Quien tiene al Salvador, hermano, ya tiene la verdadera paz. ¿Cuál es la verdadera paz? La paz presente, continua y eterna. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa paz, nada ni nadie va a sacarla de ti. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mis paz os doy, no la doy como el mundo la da. De mañana está levantada, de tardecita ya está marchitada. No, mi paz os doy. Quien tiene a Cristo, hermano, ya tiene su paz. Y hermano, del 30 al 35, Simeón revela la realidad del ministerio de Jesús. La confusión que hará en medio de su pueblo. El odio que tendrá de la religión. ¿Usted cree quién mató a Jesús? ¿Los romanos? Sí, los romanos porque tenían el poder. Pero ¿quién mató a Jesús? La religión. La religión que llevó a Jesús y le dijo, mátalo. ¿Quién gritó, crucifícalo, crucifícalo? Fue la multitud de los judíos. Pilatos pensó al lavar sus manos, estaba limpio. Pero limpio fue delante de los hombres, para tener el favor de los hombres, pero no delante de Dios. No delante de Dios. Entonces, hermano, Jesús hizo un revuelco tremendo en medio de su pueblo. Y esa es la salvación que estaba revelada plenamente en Simeón. Simeón, hermano, vivía en la expectativa de ver la llegada del Salvador. Y el Salvador ya vino. Ahora yo te pregunto, ¿tú hoy vives en la expectativa de la segunda venida del Salvador que Él mismo prometió venir? Eso tenemos que pensar, hermano. Simeón tenía plenamente la certeza y la expectativa de la venida del Mesías en su primera venida. Ahora yo te pregunto, Jesús dijo, vendré. Todas las escrituras nos dicen que va a venir. Ahora tú y yo como cristianos, nuestros corazones viven en esta expectativa. Yo digo y vuelvo a decir, hay mucha gente que habla tanto de la venida del Señor que miro sus vidas y parece contradictorios, parece que el Señor nunca va a venir. Y hermanos, si realmente creemos que el Señor va a venir, que vivamos una vida realmente que refleja esta realidad. Que refleja esa realidad. Y Simeón, un ejemplo de esa realidad. Simeón vivía en intimidad del Espíritu de Dios. Simeón tenía una comunión tan íntima con el Espíritu de Dios. Y hermano, eso nos dice a nosotros de vivir, de gastar más tiempo dedicando nuestras vidas a Dios. Trabajamos, que tengamos nuestro tiempo de disfrute con la familia, todo. Pero escuche, no es por falta de tiempo que no dedicamos tiempo a Dios. Sino, ¿sabe qué? Muchas cosas fútiles, así se dice. Muchas cosas que no tienen sentido, ocupa lo que debía ocupar Dios en nuestras vidas. Y yo siempre lo dije el miércoles y vuelvo a decirlo. Decida, entra a tu celular y tu celular te dice cuántas horas por semana estuviste con él. Entra a tu celular y vas a ver cuánto te dedica a tu celular y cuánto te dedica a crecer con tu Dios. Fíjate, marca ahí, hace una agenda y te vas a dar cuenta que a veces pasa la semana y no pasas una hora en tu intimidad con Dios, con tu corazón cerrado, hablando con el Señor, leyendo un poquito su palabra y pidiéndole al Señor que te ilumine, que te guíe. Y quieres crecer en la vida espiritual así, con un soplo. Crezca, hermano. Y ese, hermano, es un soplo trucha. Eso es un soplo trucha. Nadie crece, nadie se fortalece espiritualmente si no es con una vida realmente disciplinada y creciente con el Señor. Ese anciano Simeón, hermano, tomó al Señor en sus brazos. Escuche,
nosotros tenemos algo mayor que Simeón. ¿Sabes? Simeón tomó a Jesús en sus brazos. Tú y yo tenemos algo mayor que Simeón. El miércoles hablamos, nuestro cuerpo es ¿qué es? El templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que ahora en Cristo Jesús nosotros somos la morada de Dios en el Espíritu. Simeón lo tomó en sus brazos, tú y yo lo tenés adentro. Lo tenés adentro acá, lo tenés adentro allá, lo tenés adentro en tu trabajo, lo tenés adentro con tu matrimonio, lo tenés adentro con tu familia, lo tenés adentro con tus vecinos. Lo tenés, Simeón, hermano, lo tomó. Y podemos ver el testimonio de la vida de este hombre en la realidad que fue llevado por el Espíritu y en el gozo que tuvo en tenerlo en su mano y en la expectativa de su vida de espíritu, siervo en paz, porque ya lo tengo, ya lo vi. Si tú lo viste, si tú lo tuviste, tenés dentro de ti, hermano, viva en relación a esto. Entonces sabemos y aprendemos, hermano, preciosas lecciones de Simeón, pero no sabemos más de él, excepto que era un anciano. Porque la frase que dice, despide tu siervo en paz, es una terminología oriental que denota que Simeón era un hombre anciano, mayor de edad. Y esto habla, hermano, de un caminar con Dios. Eso habla de un caminar con Dios. Que tu trayectoria en la vida no sea el comer, beber, construir, comprar, vender, viajar, conocí tantos lugares. Y llegas al último, cruzar la línea y no conoces a Dios. Conoces todo sobre Dios, pero no conoces a Dios. Porque, hermano, nuestro Dios es un Dios personal. Es un Dios personal. Yo puedo acá estar hablándoles, tú puedes, yo no, por supuesto no, pero el hermano que conoce mucho la historia o cualquier hermano acá, háblame todo sobre Artigas y lo entiendo perfectamente. Pero yo no sé nada de lo que pasó a Artigas. Yo puedo hablarte de Dios, pero Dios quiere Él crecer en tu comunión, porque nuestro Dios es un Dios personal. Es personal, nosotros somos instrumentos de infundir en cada uno el aliento de crecer en su vida con Dios, de abundar en su relación con Dios, de ser más sensibles a Dios, de ser más obediente a Dios, más entregado a Dios. Pero esto es lo que tiene que hacerlo, cada uno tiene que hacer su parte individual con Dios. Simeón tenía, hermano, un glorioso objetivo en su vida. ¿Cuál era el objetivo de Simeón? ¿Usted cree que Simeón no tenía familia? No sabemos. Pero seguramente no fue un hombre solitario en la vida. Seguramente tuvo que trabajar para comer. Es decir, en otras palabras, Simeón era un hombre como tú y como yo. No era un extraterrestre. No. Propio Jesús dice que la Biblia trabajó. Entonces, Simeón era como tú y yo. ¿Cuál era el objetivo de vida de Simeón? Ver al Mesías, tomarlo en su mano y tener la paz de poder partir de esta vida. ¿Satisfecho? ¿Con qué? Con que tuvo el Mesías en sus brazos. Ahora, hermano, tú que tenés al Mesías dentro de ti, ¿tenés ya ese gozo? ¿Tenés ya esta expectativa en tu vida? Simeón tenía el objetivo de que la promesa de Dios sea cumplida. ¿Tú en tu corazón deseas que la promesa de Dios sea cumplida? ¿Cuántas de las promesas de Dios sabes, conoces? No vas a poder conocer si no dedicas tiempo a su palabra. Simeón quería ver la salvación del Señor. ¿Tú quieres ver la salvación del Señor en tu familia, por lo menos? ¿Quieres ver cuánto dedicas tiempo por ellos? ¿Cuántos? ¿Quieres salvar tu familia? Dedícate a tiempo con Dios. Como alguien dijo, de rodillas vamos mucho más lejos de caminando. De por lo menos, escuche, de por lo menos crecer nosotros personalmente en Dios en favor de otros. Porque lo que tú haces hacia otros, tú mismo recibirás el galardón de la gracia, del reflejo de Dios en tu propia vida. Entonces, hermano, queremos ver la salvación de Dios. Gloria a Dios. Invertemos en esto.
Simeón quería partir de esta vida ya realizado. Y hermano, tú y yo tenemos que tener, escuche, ¿quién sabe cuándo va a ir? A ver, alguno hermano, ¿quién sabe cuándo van a ir? Nadie. ¿Sabe lo que Simeón nos dice? Esté preparado hoy. Esté preparado hoy. Si tenés al Salvador, esté preparado hoy. Por supuesto, no estoy diciendo vaya a comprar vela y ponete ahí frente a tu casa. No estoy hablando, ¿me entienden lo que yo estoy diciendo? Hermano, es una realidad que todos los días repetimos, pero no tenemos noción de ella. Y por supuesto no estoy diciendo que yo ponga ahí un cartel en tu pecho, la muerte viene a cada hora. No, no haga eso. Pero tenga conciencia que tú puedes partir a todo el día. Tenga conciencia que podemos partir a todo el día. Acá nosotros somos dos con la hermana, o otra hermana, no sé bien, pero nuestros esposa y esposo partieron en lapsos, en minutos. ¿Por qué crees que tú y yo no podemos pasar lo mismo con nosotros? ¿Por qué crees? Señor nos encerna, hermano, esté pronto. Esté pronto que tu mochila, que tu caja fuerte, que tu sella tu tesoro eterno. No estoy me refiriendo a nada material, por las dudas ya me conocen. Pero que tu mochila, porque ¿qué es lo que aprontamos para viajar? Señoras, las valijas, que nuestra valija para la eternidad esté pronta. Pero que esté pronta dentro de mi corazón, viviendo la expectativa de todos los días de nuestras vidas. Que Simeón, hermanos amados, puede hablarnos del corazón. Corté, pero no llegué. Que Simeón puede hablarnos a nuestras vidas. Escucha, no importa quién eres ni quién soy yo. Importa es el legado que vas a dejar. Y ahí vemos un hombre que nos deja unas lecciones tremendas. Y por supuesto, ojalá que llegamos a nuestros hogares y que esta semana podemos volver a ver la vida de este hombre y sacar mucho más lecciones, profundizar esas lecciones que Simeón nos deja para nosotros. Entonces que Dios nos bendiga, hermanos, que tengamos un día que Simeón palpita en nuestros corazones, que las características de su vida sea engrandecida, crecida, abundantes en cada uno de nosotros. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, te adoramos en la belleza, Señor, de tu santidad. Agradecidos por tu palabra, que siempre nos habla profundamente al corazón, Señor. Gracias por ese tal de Simeón, que nadie sabe quién es, pero todos saben lo que él hizo. Oh Dios, cuántos héroes en el cielo habrá que fueron desconocidos entre los hombres. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por aquel grito mismo tuyo que dijo: gracias te doy, oh Padre, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las revelaste a los pequeños. Y los pequeños no eran los niños, sino aquellos pobres de espíritu, que te anhelan, que te desean, que sienten la necesidad abundante cada día más de ti, que anhelan agradarte en sus vidas, aunque siendo chuecos, débiles, fracos. Gracias porque tú te revelas, Señor, a los que débiles son. Gracias porque tú te revelas a aquellos que no tienen capacidad, pero que tú obras en sus corazones. Y que como Simeón, que nuestro anhelo, Señor, sea el objetivo de la vida, ya que te tenemos en nuestro corazón, es adorarte, es caminar guiados por tu Espíritu, ser movidos por tu Espíritu hacia tu voluntad, hacia cumplir las ordenanzas que tú nos has dado para hacer y vivir en esta tierra. Ayúdanos que nuestro corazón no sea cargado con los afanes de esta vida, sino que podamos, Señor, trabajar, vivir cada día como cualquiera, pero que tengamos nuestra valija de viaje, que este corazón, Señor, lleno
con lo más importante de nuestro viaje, tu palabra, la comunión contigo y la gracia abundante que proviene de ti. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias por esta mañana, gracias porque tenemos ese lugar para adorarte. Siga bendiciendo cada uno, Señor, de este cuerpo. Renueva las fuerzas de aquellos, Señor, que hacen esfuerzo mayor para venir a trabajar. Ayúdanos a entender que esto es obra tuya, pero de todos nosotros, que podamos glorificarte, tanto en las piedras vivas como en las piedras muertas. Ayúdanos a esperar la consolación tuya en la vida de muchos pecadores que están lejos de ti. Despierta nuestro corazón para que como Simeón anhelamos profundamente y vivamos esta realidad de ver tu consolación en corazones de desesperación por falta tuya, que seamos el instrumento que tu Espíritu nos usa para la salvación. Oh Dios, bendito sea tu nombre. Bendiga a mis hermanos, sus vidas, sus familias. Bendiga a aquellos los que no están. Bendiga a aquellos que están en el retiro de jóvenes. Guarda sus vidas. Trabaje con cada joven, Señor. Haga tu obra profunda en sus corazones para que el anhelo profundo de todos nosotros sea adorarte, honrarte y vivir para gloria y honra de tu nombre. Y en tu nombre, oh Dios, pedimos amén y amén.